8 de la mañana con 35 minutos, recta final de a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Este miércoles 29 de septiembre se iniciará el juicio penal contra el alcalde metropolitano Jorge Yunda y otros procesados por supuesto peculado en la compra de pruebas PCR. Es la nota que el 13 de agosto había publicado justamente diario El Universo. Leo la nota para contextualizar. La Corte Provincial de Pichincha estableció para el 29 de septiembre, o sea, pasado mañana, a las 9 horas, la audiencia de juzgamiento en contra de Jorge Yunda y 13 personas más por el supuesto delito de peculado en la adquisición de 100,000 pruebas rápidas PCR para la detección del COVID-19. Dice, la fecha de la audiencia se fijó al cabo de más de 100 días desde que el presidente de la Corte, Vladimir Jaya, llamó a juicio a los 14 procesados el pasado 30 de abril. Serán juzgados funcionarios y exfuncionarios del Cabildo, así como un empresario relacionado con la empresa Salumet Sociedad Anónima, con la que la Secretaría del municipio de Quito contrató la compra de pruebas por un monto de $4,2 millones en los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Yunda está imputado en la causa como autor mediato del delito de peculado, en tanto que son señalados como autores directos el exsecretario de Salud Lenín Mantilla y Juan Alejandro Vinelli, gerente de la empresa Salumet S.A. La Fiscalía de Pichincha además acusó en el caso de coautores a la secretaria de Salud Jimena Abarca y a la ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud Linda Guamán. La doctora Guamán visita el estudio de Sonorama y el informativo a primera hora. Doctora, bienvenida. ¿Cómo está? Gracias, Fabricio. Pues con todo listo junto con mi defensa para este mes de audiencia que seguro va a ser cansado, pero estamos convencidos que será justicia. ¿De qué le acusa la Fiscalía a Linda Guamán? En la audiencia ellos tuvieron algunos indicios en mi contra. El primero, saber que las pruebas no eran PCR y utilizarlas, saber que las pruebas no eran sensibles y utilizarlas, y haber ocultado información básicamente. Todo esto va a ser básicamente con más de 200 elementos probatorios, va a ser desmentido. Tenemos varios testimonios, informes, peritajes que muestran que lo que Fiscalía dice es básicamente desconocimiento de biología molecular, microbiología y de la normativa en temas de salud pública. Entremos en materia entonces. A ver, esas, digamos, para el entendimiento de quienes no sabemos los términos técnicos, esas pruebas compradas por el municipio de Quito, ¿servían o no servían? O como en su momento dijeron algunos detractores del alcalde, eran pruebas chimbas. Servían en cuanto cumplieron su propósito. Tú recordarás que la idea de comprar pruebas era detectar a tiempo a las personas y evitar más contagios. Tenemos justamente dentro del expediente datos del Ministerio de Salud Pública que muestran que la curva de contagios decreció importantemente justo cuando se aplicaron estas pruebas de forma masiva. 1.500 pruebas por día, entre julio, agosto, septiembre, tú tienes la caída en picada de la curva. Entonces, no son datos de la Secretaría de Salud. Y luego, cualquier otro comentario que hayan emitido personas, inclusive académicos, a los cuales yo respeto mucho porque también hago parte de la comunidad científica, finalmente como funcionaria pública no son vinculantes. ¿Qué dice la autoridad competente? Finalmente es lo único que podemos juzgar, porque son documentos que tienen validez. Y en ese sentido nosotros tenemos el ARCSA manteniéndose en versiones, en testimonios, tenemos documentos diciendo primero las pruebas son PCR. O sea, ni siquiera te dicen algo que, por ejemplo, inclusive yo he dicho es un tipo de PCR, ¿no? El ARCSA te dice son pruebas PCR. Y lo dice amparado en el hecho además de que varios otros organismos de vigilancia sanitaria en el mundo, por ejemplo, si ahora tú vas a Alemania, te van a pedir una prueba PCR lambda. Te la aceptan. En la Comunidad Europea son aceptadas como PCR. El ARCSA, que es la agencia regulatoria hasta el momento, en la página web mantiene que estas pruebas son PCR. Este es el único país del mundo probablemente en donde a una prueba de este tipo se la está juzgando como incumplimiento de especificaciones técnicas, cuando en el mismo país tienes otras instituciones que compraron estas pruebas y no ha habido ningún proceso penal. Entonces, y lo otro que también es importante, ¿te acordás que todo este asunto de pruebas chimbas se montó en base al informe de una universidad? Y ese informe, por un peritaje pedido por mi defensa técnica, ha sido destrozado. Tienes 5 páginas indicando todos los errores posibles fueron cometidos. Y ese es el informe que sirve de sustento para la acusación de la Fiscalía. Tan es así que los investigadores son testigos protegidos de la Fiscalía en este momento. Ni siquiera van a comparecer al juicio porque hicieron un testimonio anticipado. Ahora, en el sector público solamente se puede hacer lo que está escrito. O sea, en el sector público sí dice en los términos de referencia que
vamos a comprar camisetas de color azul y resulta que compraron camisetas de color celeste, eso ya puede provocar un problema. Digamos, hago este ejemplo, esta analogía muy simple para un poco graficar el hecho de que cuando se trata de contratación pública hay que hacer exactamente lo que dicen los términos de referencia. En este caso, ¿los términos de referencia establecían la compra de este tipo de pruebas LAM o no? Aquí tengo conmigo los términos de referencia, justo la hoja que hace referencia a especificaciones técnicas. Dice kit para extracción de ARN y kit de detección molecular. No dice pruebas PCR. En las especificaciones técnicas, te acordarás, este fue un régimen de contratación especial por emergencia. ¿Qué es lo que pasa? El objeto del contrato en el título dice adquisición de pruebas PCR polimerasa. Ya en las especificaciones técnicas de dichas pruebas nunca se vuelve a mencionar el término PCR. Aquí las tengo conmigo, hace parte del expediente fiscal. Pero aunque no dijera esto, como tú dices, finalmente lo que está escrito es lo que sirve, pero lo que está escrito por parte de la autoridad competente. ¿Y qué es lo que dice la autoridad competente? Las pruebas isopolio del municipio son PCR. Imagínate el absurdo de este caso, de procesar a una persona, porque la administradora del contrato también está procesada, porque yo no hice parte de la compra de las pruebas, ni de la fase ni precontractual. Claro, usted entró después, ¿verdad? Yo entré para utilizarlas. Pero imagínate el administrador del contrato que sí tuvo que verificar qué es lo que recibía. ¿Qué es lo que hizo? Lo que cualquier funcionario público hace. Ver qué dice el contrato, compra de pruebas PCR, especificaciones técnicas, no dice PCR, y ver lo que dice la autoridad competente para ver si se cumple o no. Y la autoridad competente dice son pruebas PCR. Y por eso la recibió. Una señora que en un año debería ya jubilarse, que también está siendo procesada. ¿Y procesada por qué? Por haber hecho válido el documento de la autoridad competente. Por eso está siendo procesada. Entonces, no nos remitamos a los criterios que puedan tener las diferentes personas, sino lo que dice la autoridad, porque es lo único que es jurídicamente vinculante, más para un tipo penal. Ahora, cuando se compra, cuando se hace todo el proceso contractual y se hace la contratación y se hace la compra, usted no era parte de la Secretaría de Salud. ¿Por qué la vinculan a usted? Porque yo fui la persona que en sesión de consejo del 7 de julio, apenas 2 semanas después de haber entrado, hago público el hecho de que estas pruebas tienen una tecnología dentro de la categoría PCR que se llama LAMP. Y lo hice como soy técnico, quería que toda la comunidad científica que estaba, de hecho algunas universidades prestando las pruebas, sepan cuál era la tecnología de las pruebas. Pero en el mismo consejo, Fabricio, yo les digo a los concejales, pero estas son un tipo de PCR y son reconocidas por el ARSA como PCR. Fiscalía entonces dice, en sus chats usted reconoce que las pruebas son LAMP y sin embargo decidió utilizarlas. En los chats usted reconoce que de acuerdo al informe de esta universidad la sensibilidad no se cumple, pero decidió utilizarlas. Y es verdad que yo lo sabía, pero sabía primero que la autoridad competente las cataloga como PCR y respecto al informe de la universidad, antes de esta pericia, yo ya sabía que ese informe tenía errores y también lo expuse en el consejo. Y les dije, como técnica debo informar que este reporte, este criterio académico tiene errores metodológicos y la pericia me ha dado la razón de manera contundente, porque no hay por dónde perderse, Fabricio. Tenemos 3 rectores de universidades compareciendo a testigos en este juicio. Nunca antes en la historia de este país la academia estuvo tan involucrada en un juicio. Tenemos 5 directores de investigación de diferentes universidades académicos, tenemos 4 países, investigadores de 4 países, tenemos Alemania, Holanda, tenemos gente de México que va a comparecer como testigo para decir lo que para la academia es obvio, que se informe, no tiene validez, ni siquiera en la parte metodológica y tampoco en la parte jurídica, porque no es autoridad competente y que además LAMP en sí es PCR. PCR quiere decir reacción en cadena de polimerasa. Las pruebas LAMP son una reacción en cadena de polimerasa. Para los que estamos de este lado es obvio y es un absurdo completo el caso. Es decir, para nosotros que no sabemos los términos técnicos, hay varios tipos de PCR. Así es. Yo suelo hacer esta analogía, no con el intento de hacer la discusión muy básica, pero sí con que se entienda. La primera generación de los iPhones, por ejemplo, tenía características básicas. Cada año sacan una nueva versión y a veces les dan diferentes nombres o te dice, ahora creo que salió el 13, por ejemplo. Lo mismo pasó con la PCR. La PCR nació en los 80s, una técnica muy básica, que cada año o incluso menos se le ha dado mejoras. Tiene varios problemas la PCR, uno de ellos que es muy lenta. Entonces la LAMP es una PCR que
supera el problema de que sea muy lenta el procesamiento y lo hace que sea más rápido. La única diferencia es que en la PCR tú necesitas un equipo que sube y baje la temperatura, en la LAMP el equipo mantiene la temperatura constante. Se hace en el mismo equipo, se parte del mismo material, también es una reacción de cadena de polimerasa, el resultado es el mismo, la temperatura es diferente, pero es un tipo de PCR y por eso el ARCSA y varias instituciones en el mundo catalogan estas pruebas como PCR. Usted puede afirmar categóricamente, y voy a volver a utilizar el término que algunos detractores han utilizado, ¿puede afirmar Linda Guamán categóricamente que no eran pruebas chimbas? No, y no lo dice mi criterio como técnico, lo dice la verdad procesal, porque con mi defensa, repito, tenemos más de 200 elementos probatorios que van a demostrar que no solo no eran chimbas, sino que al contrario, se utilizaron tan bien que ayudaron a reducir los contagios en la época en las que estas fueron aplicadas en la ciudad. Si es así como nos está explicando Linda Guamán, ¿por qué la Fiscalía la vinculó? ¿Y por qué usted va a enfrentar el llamado a juicio el día miércoles? Creo que no hay que desconocer que este es un juicio que tiene mucha presión política, mucha presión mediática al estar incluido el alcalde. Yo creo que las medidas cautelares que se pidieron fueron excesivas, creo que el tipo penal, de hecho, ni siquiera se ajusta. Esto bien podría haberse ventilado en la parte administrativa, por último, si es que había algún tipo de error. ¿Por qué he sido llamada? Junto con los otros 13 procesados, puede ser un profundo desconocimiento del área técnica. Es la primera vez que la microbiología va a ser objeto de un juicio penal en el país y va a tener testigos de tan alto nivel académico. Pero además es por todo lo que está pasando en el contexto político con el señor alcalde. Entonces, eso es algo que a todos los procesados no podemos ser indiferentes. Sabemos que tal vez tú no me estuvieras entrevistando si es que él no estuviera en este caso, pero esperamos que el tribunal falle basándose en la verdad procesal. O tal vez yo le estuviera entrevistando, tal vez yo le estuviera entrevistando para hablar de temas técnicos, Así para es. hablar del fin de la emergencia sanitaria, de la nueva normalidad, etcétera, etcétera, y no para hablar de temas legales. Y no de cosas Lo mismo le legales. dije al alcalde la semana anterior, o sea, tuve una entrevista con él larga en la que prácticamente el 90% de la entrevista hablamos del tema jurídico, Así es, cuando había así es. temas de la ciudad que podíamos Y conversar. la otra cosa que dice Fiscalía respecto a mi caso es que yo oculté esta información. Y esto es absurdo que de hecho en el expediente, junto con mi defensa, incluimos la primera sesión de consejo en la que yo participo como funcionaria pública del 7 de julio del 2020. Está todavía en el Facebook. Tú puedes ver que yo hago diapositivas explicándoles a los concejales cuál es la diferencia entre el AMP-PCR y todos los informes de validación realizados hasta ese momento, contándoles, es una sesión en vivo, no solo para los concejales. Y además, pedimos un peritaje a la página web del municipio, en donde yo misma solicito que todos y cada uno de los informes de validación aplicados a las pruebas sean públicos. ¿Dónde está el ocultamiento de información? Con toda esta información que tenemos justamente ahora dentro del expediente. Es absurdo, Fabricio. ¿Por qué se deriva la presunción de culpabilidad o de responsabilidad, se deriva en la causal de peculado? Porque claro, tal vez en el concepto más simplista, el peculado es la disposición arbitraria de fondos públicos. Y lo primero que dice la gente cuando escucha peculado es: se llevaron la plata, se robaron la plata, recibieron plata. ¿Cómo se configura en el caso suyo, Linda Guamán, esa figura del peculado? La teoría de Fiscalía va por el lado de que al no terminar de forma unilateral el contrato, finalmente todas las acciones, en este caso las mías también, de ocultamiento de información, etcétera, hicieron que la empresa que vendió las pruebas pues tenga un beneficio al no habérsele impuesto la devolución de la garantía técnica, que no pueda otra vez contratar, por ejemplo, con el sector público, etcétera. Entonces, esa es la teoría de Fiscalía, que finalmente se favoreció a la empresa, porque justamente en el peculado tiene que haber malversación de fondos y alguien, beneficio propio de terceros. En este caso mío, ya se han indagado mis cuentas, se ha visto que no tengo nada que me haya beneficiado, pero en el caso de Salumed, esa es la teoría, se benefició a la empresa. Y ahí es otra cosa importante mencionar, Fabricio. Estamos todavía bajo la ley de apoyo humanitario, ¿verdad? Que en la disposición transitoria 19ª indica de manera textual que se prohíbe la terminación unilateral de contratos en el sector público y privado cuando existan montos pendientes de pago. Primero, no se podía terminar de forma unilateral, estamos prohibidos por ley,
Y segundo, en la gestión de la doctora Barca ni siquiera se ha pagado todavía lo que falta en este contrato. Pero el contrato se terminó de mutuo acuerdo. Se terminó de mutuo acuerdo porque bajo la ley de apoyo humanitario ni siquiera se podía hacer terminación unilateral y además no habían causales porque no había incumplimiento de especificaciones técnicas. La administradora del contrato nunca hizo un informe solicitando tal terminación. Pero más allá de eso, imagínate, se pagó el 70% de anticipo de acuerdo al contrato con la administración anterior. Y una vez que Jimena sube a la secretaría, dado que este proceso ya había comenzado, tanto es así que yo lo vi por televisión, Fabricio, sentada en mi casa pensando que esto era completamente ajeno a mi realidad, vi cómo allanaban la Secretaría de Salud. Y Jimena, cuando asume la secretaría, decide no pagar a Saludmed. Y recuerdo Jimena decirme, Linda, no vamos a pagar hasta que no se resuelva el asunto del presunto delito de peculado. No vaya a ser que piensen que al nosotros pagar estamos de alguna manera apoyando esta teoría de que existe peculado. Y Jimena no ha pagado hasta el día de hoy, el 30% no se ha pagado. Y además, por la ley de apoyo humanitario, no se pueden hacer terminaciones de forma unilateral. ¿Cómo está su ánimo para el miércoles? No te voy a mentir, estoy exhausta porque esto comenzó en enero. Desde el día que me allanaron no he tenido paz. Usted está con grillete. Estoy con grillete. Esa es una de las tantas medidas cautelares, pero a pesar de eso me presento todos los viernes desde febrero. Tengo prohibición de salida de país, tengo congelamiento de... ¿De cuentas? Bueno, no congelamiento de cuentas, es enajenación de bienes tengo. Entonces, estoy exhausta porque yo tengo mis funciones propias a mi carrera. Soy directora de un centro de investigación, doy clases y además de tiempo completo me he tenido que dedicar porque soy muy meticulosa y ahora mucho más. Si antes que no dependía mi libertad de lo que aprendí en cualquier ámbito, imagínate ahora, entonces me siento a estudiar, leo libros, estoy con mi defensa, estoy aprendiendo mucho a comunicarme. Voy a dar mi testimonio, no me voy a coger al silencio, estoy justamente practicando cómo voy a hacer ese testimonio. Estoy muy cansada y además con la angustia de que finalmente pueda contaminarse todo el proceso con el asunto político y que finalmente, primero no hay un delito para nadie, pero más allá de eso que me pueda afectar. Entonces, por un lado, cuando miro el expediente, Fabricio, porque lo tengo en mi casa completo, lo he leído, son 44,000 fojas que he leído, no hay un elemento que pruebe que yo haya cometido un delito y de hecho que exista un delito. Entonces, cuando leo el expediente me siento tranquila y a diferencia de otros procesos, yo quiero mucho que comience ya el juicio, quiero mucho poderme sentar. Hasta el momento solo Fiscalía ha tenido voz de decir, usted ocultó, usted dijo, ustedes hicieron, ahora sí vas a tener que sustentar con prueba documental lo que estás diciendo. Y yo estoy segura que no lo van a poder hacer. Correcto, doctora Guamán. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, estamos pendientes de lo que pase el día miércoles en la audiencia de juicio en la Corte de Justicia de Pichincha. Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito. 8 de la mañana, 53 minutos en la primera hora.